Mis hermanos, buenos días, ¿cómo están? Hoy día empezamos una nueva aventura en el estudio de la Biblia. Vamos a estudiar alusiones, imágenes y símbolos, cómo estudiar la profecía bíblica. Sin duda alguna, este va a ser un trimestre muy bendecido por la palabra de Dios. El primer tema para este trimestre es algunos principios de interpretación profética. Vamos a estudiar y vamos a orar, mis hermanos. Santo Dios que estás en los cielos, aquí estamos tus hijos, Señor, listos para emprender un nuevo estudio de tu palabra. Ayúdanos a comprenderla, Señor. Te agradecemos porque tú nos has bendecido esta semana y ahora nos traes a estudiar tu Santa Biblia. Bendícenos, Señor, en todas nuestras necesidades. Especialmente te pedimos, Señor, por aquellas personas que han puesto en el internet un pedido especial. Tú sabes su pedido, Señor, y bendíceles de acuerdo a tu voluntad. También te pedimos por nuestros hijos. Cuídales, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El primer versículo de memoria está en Jeremías 9:24. Miren lo que dice: mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Durante esta semana vamos a estudiar algunos principios de interpretación profética y el primer día titula El que lee entienda. Y vamos a ver un poquito del contexto del versículo de memoria. Miren lo que dice Jeremías 9:23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Tres cosas importantes: el sabio, el valiente y el rico. Tres características que dan poder. Y Dios dice, no se alaben de su sabiduría, no se alaben de su valentía y tampoco se alaben de su riqueza. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos pide que no nos alabemos de esas cosas terrenales? ¿Por qué? Entonces el versículo de memoria dice: mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Alábese en entenderme y conocerme. El más grande conocimiento que podemos obtener es el conocimiento de nuestro Dios, estar en relación con nuestro Dios. Y si nosotros estamos en relación con nuestro Dios, entonces hemos logrado obtener el principio de la sabiduría. ¿Y cómo conocemos a Dios? ¿Cómo? Miren lo que dice Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. ¿Cómo conocer a Dios? Entonces hay que leer para entender. El que lee entienda. Y miren lo que dice Apocalipsis 1:3. ¿Por qué es importante leer? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Bienaventurado el que lee,
porque va a entender las palabras de esta profecía, va a entender lo que dice aquí la Biblia. ¿Y por qué es importante leer, estudiar la Biblia? ¿Por qué es importante? Miren lo que dice 2 Pedro 1, 19 y 21. Tenemos también la palabra profética más segura. Mis queridos hermanos, la Biblia es la palabra profética más segura. No cambia, viene de Dios, del Génesis al Apocalipsis. Sus enseñanzas no cambian y tampoco se contradicen. ¿Por qué? Porque vienen de Dios. Por el contrario, lo que enseña el ser humano frecuentemente cambia. Miren este ejemplo con relación a los orígenes de la tierra según los seres humanos. Miren lo que dice. Es hora de repensar el Big Bang, la teoría principal del Big Bang. Es hora de repensar. Miren, una nueva investigación sugiere que la expansión universal podría no ser lo que parece. Los hallazgos publicados en la revista científica Articles sugieren que la expansión del universo no puede haber sido impulsada por una explosión masiva hace miles de millones de años, sino más bien por una explicación alternativa, marginal, que ha existido durante casi un siglo, la teoría de la luz cansada. Este estudio salió en septiembre del año 2024. El conocimiento humano cambia. El conocimiento humano frecuentemente tiene que ser repensado. Pero aquí en la Biblia tenemos la palabra profética más segura, no cambia. Entonces la Biblia es la palabra profética más segura. ¿Cómo continúa el versículo? A la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, como la Biblia es la palabra profética más segura, podemos comprender lo que dice la Biblia, pero no nos debemos olvidar de otra cosa importante, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué es lo que no debemos olvidar? Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entonces debemos evitar conclusiones privadas contrarias al mensaje de la Biblia. Debemos cuidarnos de no interpretar la Biblia aisladamente. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta al estudiar la Biblia, miren lo que dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Debemos aceptar que la Biblia ha sido inspirada por Dios, que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Qué más nos dice el versículo? ¿Qué tenemos que hacer? Hemos leído: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. No solamente es importante leer o escuchar, sino que también debemos leer la Biblia con un corazón dispuesto a obedecer sus enseñanzas. Si leemos la Biblia con estos principios,
vamos a ser bienaventurados. Vamos a ir al segundo día, pero hasta ahora hemos dicho que la Biblia es la palabra profética más segura. Hemos dicho que podemos comprender lo que dice la Biblia. También hemos visto que debemos evitar conclusiones privadas contrarias al mensaje de la Biblia. Otra cosa que hemos visto es que debemos aceptar que la Biblia ha sido inspirada por Dios. También debemos leer la Biblia con un corazón dispuesto a obedecer sus enseñanzas. El segundo día titula Dios es comprensible. Sí, mis hermanos, Dios es comprensible. Pero miren lo que dice Salmo 147:5. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. ¿Cómo es nuestro Señor, mis queridos hermanos? ¿Cómo es? Sí, mis hermanos, el entendimiento de Dios es infinito porque es grande y tiene mucho poder. Miren lo que dice Romanos 11:33 con relación a eso. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Miren cómo explica este versículo, esta versión. Dios habla hoy. Qué profundas son las riquezas de Dios y su sabiduría y entendimiento. Esta otra versión, Nueva Traducción Viviente, dice: qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Qué profundidad, qué grande es la sabiduría de Dios. Luego dice el versículo: cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Miren cómo dice esta versión: nadie puede explicar sus decisiones ni llegar a comprender sus caminos. Nueva Traducción Viviente dice: es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Entonces, el conocimiento de Dios es tan profundo que el hombre no puede entender plenamente las decisiones y caminos de Dios. ¿Por qué no podemos entender plenamente? ¿Por qué? Miren lo que dice Isaías 55:9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los caminos de Dios son altos. En otras palabras, el entendimiento de Dios es infinito. Y no podemos entender plenamente las decisiones y caminos de Dios. Pero Dios nos ama tanto que nos da la oportunidad de entenderlos. ¿Cómo Dios nos dio esa oportunidad? ¿Cómo? Miren lo que dice Hebreos 1:1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios nos ha hablado mediante sus profetas, pero también nos ha hablado por medio de su Hijo. Miren lo que dice Juan 1:1-3 y el versículo 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios.
Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, Dios se ha revelado mediante las Escrituras, y no solamente mediante las Escrituras, sino que vino a la tierra a morir por nosotros, vino a revelarnos el verdadero carácter de Dios, el carácter de amor. No podemos comprender plenamente las decisiones y caminos de Dios, pero sí podemos comprender lo necesario para alcanzar la salvación. Miren lo que dice 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mediante la Biblia podemos comprender lo necesario para nuestra salvación. Dios nos ama tanto que nos ha dado la Biblia para que mediante su estudio podamos encontrar a Cristo y encontrar la salvación. Vamos a pasar al tercer día. Hasta ahora hemos visto que la Biblia es la palabra profética más segura. Hemos visto que Dios se ha revelado mediante las Escrituras y vino a la tierra a morir por nosotros. También hemos visto que mediante la Biblia podemos comprender lo necesario para nuestra salvación. Ahora el tercer día titula Daniel cierra las palabras. El título viene de este versículo, Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ahora miren lo que dice Apocalipsis 22:10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. En estos dos versículos hay dos mandatos interesantes. En Daniel dice, cierra las palabras y sella el libro. En Apocalipsis dice, no selles las palabras de la profecía de este libro. ¿Por qué? Porque en Daniel cierra las palabras y en Apocalipsis no selles las palabras. ¿Por qué? En primer lugar, en Apocalipsis, no selles las palabras porque el tiempo está cerca. ¿Qué tiempo está cerca? Sin duda alguna, la segunda venida de Cristo. Y entonces no selles la palabra, ¿por qué? Porque el tiempo está cerca. La segunda venida de Cristo está cerca. Todos los acontecimientos que nosotros estamos presenciando día a día nos anuncian la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el libro de Apocalipsis quiere resaltar eso. El tiempo está cerca, pero en el tiempo de Daniel le dice, cierra las palabras y sella el libro. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. ¿Hasta cuándo, mis queridos hermanos? Hasta el tiempo del fin. ¿Qué iba a ocurrir en el tiempo del fin? ¿Qué iba a ocurrir? Dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Aunque estamos viendo que en los últimos años la ciencia ha aumentado y continuamente el conocimiento científico está progresando, este versículo se puede aplicar a esa situación. Pero cuando dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, se refiere a un periodo más especial. Miren cómo traduce Dios habla hoy esa parte.
mucha gente andará de acá para allá buscando aumentar sus conocimientos. La gente estará buscando aumentar sus conocimientos. ¿Conocimientos de qué? De la palabra de Dios, del libro de Daniel. Miren lo que dice la Nueva Biblia Viviente. Pues mucha gente andará de un lado a otro buscando comprender. ¿Buscando comprender qué cosa? Buscando comprender el libro de Daniel. Entonces, en el tiempo del fin, el conocimiento de Daniel aumentará. ¿Y se cumplió o no se cumplió esa profecía? Claro que sí, mis hermanos. Miren lo que dice Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta el tiempo, tiempos y medio tiempo. Esta profecía, como hemos estudiado antes, se refiere a los 1260 años descritos en Daniel 7:25 como tiempo, tiempos y medio tiempo. Hemos visto en estudios anteriores que esta profecía empieza en el año 538 después de Cristo y terminan en 1798 después de Cristo, el periodo de la dominación papal y de la persecución de los cristianos. Poco después de 1798 es cuando muchas personas comenzaron a estudiar la Biblia y comenzó el movimiento adventista en muchas denominaciones. Entonces el conocimiento de Daniel estaba aumentando. Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo en el que comenzaron a estudiar la Biblia para comprender más el conocimiento de Dios. O sea, cerca de 1798 comenzó el tiempo del fin. Y durante ese tiempo, el movimiento adventista de diversas denominaciones estaba proclamando Cristo viene hasta 1844, donde se produjo un gran chasco. Cristo no vino en esa fecha y muchos se desanimaron, pero un grupo de fieles cristianos comenzó a estudiar en qué nos hemos equivocado, y por esos hermanos, pocos hermanos que estudiaron profundamente la Biblia, comenzó a nacer la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesucristo. Entonces estamos viviendo en el tiempo del fin, estamos cerca de la venida de Cristo, mis hermanos. Vamos a continuar con el día cuarto, pero hasta ahora hemos visto que la Biblia es la palabra profética más segura, que mediante la Biblia podemos comprender lo necesario para nuestra salvación. Ahora en el día cuarto nos dice el estudio de la palabra. Miren lo que dice 2 Timoteo 3:15 al 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mediante la Biblia podemos comprender lo necesario para nuestra salvación, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pero continúa: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir,
para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Debemos estudiar la palabra teniendo en cuenta que toda la Escritura es inspirada por Dios. La Escritura es inspirada por Dios. ¿Qué más se dice de la Biblia? Miren lo que dice Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Nada va a cambiar en la Escritura. ¿Por qué? Porque miren lo que dice Isaías 48, secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces la Biblia permanecerá para siempre. ¿Y cómo debemos estudiar la palabra de Dios? ¿Cómo debemos estudiar toda la Biblia? ¿Cómo? Jesucristo nos dio un ejemplo. Miren lo que dice aquí, Lucas 24:27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Entonces, para enseñar, Jesús utilizaba toda la Biblia, no solamente una parte, sino todo lo que decían de él, las Escrituras, toda la Biblia. Y eso es importante, ese es el método de estudio de la Biblia. Miren lo que dice Isaías 28:10, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. El método de estudiar la Biblia es buscar en toda la Biblia lo que se dice de algún tema. ¿Cómo debemos buscar en la Biblia? Miren lo que dice Juan 5:39. Escudriñar las Escrituras. ¿Cómo debemos hacer un esfuerzo intenso para buscar en la Biblia lo que se dice de algún tema? Escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Si mis hermanos, hay que escudriñar. Miren lo que dice Proverbios 2:3-5 con relación a cómo debemos escudriñar. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Si nosotros estudiamos la Biblia como buscamos un tesoro, entonces ¿qué va a pasar? Entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces debemos estudiar cuidadosamente todo lo que la Biblia dice de un tema. Vamos a ir al día 5, pero no nos olvidemos que hasta ahora hemos dicho que debemos evitar conclusiones privadas contrarias al mensaje de la Biblia cuando estamos estudiando la Sagrada Palabra. Debemos aceptar que la Biblia ha sido inspirada por Dios, que debemos leer la Biblia con un corazón dispuesto a obedecer sus enseñanzas, que debemos estudiar cuidadosamente todo lo que la Biblia dice de un tema. Y el 5 día titula figurado o literal. Vamos a ver cómo debemos ir a la Biblia para encontrar esta respuesta. Miren lo que dice Daniel 7:7.
Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Aquí la Biblia nos presenta algunos símbolos importantes. Por ejemplo, la cuarta bestia, la bestia, tenía 10 cuernos. ¿Cómo entender qué significa bestia? Los 10 cuernos, ¿cómo? Hay que dejar que la Biblia misma se explique. Y Daniel 7, 23 y 24, miren cómo explica eso. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Entonces la cuarta bestia, que era espantosa, debía ser un cuarto reino en la tierra. ¿Y qué de los 10 cuernos? En esta parte también explica qué significa los 10 cuernos. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Los 10 cuernos significan 10 reyes. Entonces esto nos demuestra que debemos estudiar los símbolos, dejando que la Biblia explique su significado. Otra cosa que debemos tener en cuenta cuando estudiamos la Biblia es si un pasaje es literal o contiene alguna figura literaria. Por ejemplo, Efesios 6, 13 al 17. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis pagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En estos versículos Pablo utiliza una figura literaria, la metáfora, comparando las cosas espirituales con lo que lleva un soldado. Entonces debemos estudiar la Biblia notando que varios pasajes usan figuras literarias, como en este caso. Pero también tenemos que estudiar la Biblia teniendo en cuenta que muchos pasajes de la Biblia son literales acerca de lo que se está diciendo. Miren, por ejemplo, Génesis 1, 1 al 5. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día literal. Y durante toda la creación Él mencionó: y fue la tarde y la mañana del segundo día, y fue la tarde y la mañana del tercer día, hasta llegar al día sexto, y luego reposó en el día séptimo. La creación se hizo en 6 días literales. Por eso en el corazón de los 10 mandamientos se recalca que el relato de la creación fue literal. Miren lo que dice Éxodo 20:11.
15, hablando del séptimo día, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios utilizó 6 días literales para crear la tierra. Entonces debemos estudiar la Biblia sabiendo que muchos pasajes usan lenguaje literal. Sí, mis queridos hermanos, Dios en muchos pasajes nos muestra literalmente lo que Él hace. Miren este otro ejemplo, 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Sí, mis hermanos, esto es literal. Cristo vino al mundo para salvarnos a nosotros, para salvarme a mí, para salvarnos a los pecadores. Sí, mis hermanos, Dios nos ha dado la Biblia para que conozcamos todo lo necesario para nuestra salvación. Ojalá que cada uno de nosotros dediquemos un tiempo para estudiar la Biblia. Queridos hermanos, que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a estar en comunión con Él. Que Dios nos bendiga, mis hermanos.